Hace tiempo contacté con él, nos conocemos hace bastante tiempo, también lo conoce mi compañero Antonio. Es una persona muy especial, la verdad que es una persona también muy interesante, muy variada, muy inteligente, y creo que Costa Insólita ya era momento traerlo aquí a Motril con un tema muy especial, que también hablamos con él para que de alguna forma expresara sus ideas. Y a este caso, como es el Santo Manuel que hemos dado al principio, él le diera una vertiente más distinta, más variada, más amplia y más completa. Se puede decir que sí. Seguro que sí, porque cada día Manolo Estrada pues nos sorprende, ¿verdad, Antonio? Muchísimo. Así es. Pues me ha dicho que sea corto en su presentación, pero es que es difícil con este currículum que tienes, totalmente casi imposible. Entonces voy a decir varios detalles, pero que de alguna forma para que tengáis un cierto conocimiento de su estudio, de sus conocimientos tan amplios que tiene, de su base tan fuerte que tiene como persona. Y es que este hombre es diplomado en Medicina Tradicional China por el Instituto de Salud Integral Quirós, 1985. Me voy saltando, ¿vale? Diplomado de Hipnosis Clínica por FENACO, 1993. Pues experiencia, por ejemplo, profesional, terapeuta en Centro Médico Parejo y Cañero en Puente Genil, Córdoba, en el periodo del 98 al 2014. Otras actividades, por ejemplo, conferenciante sobre temas relacionados con salud holística y las terapias complementarias, director y presentador del programa de radio El Patio de los Inquietos. Le voy a pedir un fuerte aplauso porque es un lujo y un placer tener entre nosotros a Manuel Estrada. Por haber acudido a este encuentro que me parece absolutamente necesario e importante por el hecho de compartir conocimientos. Iba a utilizar una palabra incorrecta, que es la palabra información, pero mientras estaba pensando en ella me he dado cuenta de que la palabra información tiene que ver con formatear, con introducir datos que formateen el cerebro y formateen la personalidad, y esto me parece incorrecto. Primero quiero presentar muy brevemente lo que es Universonal, Escuela de Descubrimiento, que es un sueño que yo albergué desde hace muchísimos años para intentar a través del mismo compartir con todo el mundo aquello que durante más de 40 años he ido investigando, he ido experimentando desde el punto de vista no solamente de la medicina o de la psicología, que también es una de mis inquietudes y de mis actividades profesionales, sino sobre todo desde el punto de vista incluso humano, que es lo más importante. Y tiene una relación directa con lo que vamos a tratar de vincular respecto de este personaje tan absolutamente interesante, también del curanderismo, y qué es lo que hay detrás de todo esto, y por qué estoy absolutamente convencido de que existen en todos los seres humanos una serie de energías, de capacidades y cualidades y características que nos pueden convertir a todos nosotros en curanderos de nosotros mismos y del mundo y del resto. Y hay infinidad de datos, documentación, investigaciones y hechos absolutamente ciertos que evidencian esta afirmación. Y quiero poco a poco que hagamos un viaje entre todos hacia el descubrimiento de lo que es nuestra naturaleza trascendente. Eso que nos distingue del resto de los seres de este mundo y que de conocerlo nos podría permitir alcanzar una mayor plenitud, un mayor bienestar y sobre todo evitar dos cosas importantísimas, el sufrimiento y las enfermedades. Explicar también el hecho de por qué y de cómo surgen las enfermedades y el origen del sufrimiento, que es fundamental. Me gustaría también que en el transcurso de esta conversación pudiéramos participar en cualquier momento en que alguno de vosotros quisiera interrumpirme, bienvenido, porque cada día me gustan menos los monólogos y más la participación. Así que, sinceramente, en cualquier momento vamos a intentar participar de esto. No estoy seguro de poder seguir todas las pantallas que aquí mi compañero presente, Javier Mercado, de alguna forma me obliga a crear para darle un carácter un tanto más metodológico y serio a esto. No estoy seguro. La ciencia de los milagros. Hay una cosa que quiero resaltar en este sentido, esta expresión de Jesús de Nazaret. La verdad os hará libres. Y es absolutamente cierto
porque la verdad no es más que la metáfora del conocimiento y de la sabiduría, de la adquisición de hechos y de conciencia respecto de la realidad. Hay una cosa muy interesante, y me gustaría también que todos lo supiéramos, y es que el conocimiento científico de esta humanidad es lineal, procede de nuestros antecesores. Y este conocimiento de la humanidad se ha cortado dramáticamente en 3 épocas históricas que han robado la sabiduría de los ancestros, que nos han quitado completamente el saber de la humanidad antigua. Y hemos empezado hace pocos miles de años en pañales como raza humana, y de hecho nuestra civilización desde la escritura no tiene más de 4000 años. No sabemos nada. El primer hecho histórico que sucede fue en el siglo IV a.C., cuando se incendia la biblioteca de Alejandría. Y ciertos personajes, antes de que esto ocurriera, registran más de 600.000 tomos donde había un saber compendiado increíble, sabiduría egipcia, hebrea, mesopotámica y mucho más antigua. De hecho, se sabía que había textos que se remontaban a más de 20.000 años antes de Cristo. Ahí lo dejo. El segundo hecho que ocurre, por el cual el saber de la humanidad se rompe bruscamente, sucede también a partir de que en el 339 Constantino decide crear un libro de revelaciones que es actualmente la Biblia. Pero los libros que existían eran tan complejos, tan absolutamente intragables, que hablaban de mitos, de leyendas, hablaban de secretos, hablaban de que el hombre tenía el poder de curar, hablaban de que el hombre tenía el poder de la inmortalidad, hablaban de que el hombre tenía el poder de una serie de cosas que este emperador considera inadecuadas que el vulgo, el pueblo común, las conozca. Entonces decide quitar un montón de libros y crea uno, la Biblia, compuesto por una serie de textos que él admite y él considera que eran los más adecuados para que el pueblo los conociera, y le roba todo un saber. Después, hay que negar que en la Edad Media la Santa Inquisición evidentemente pues destruye totalmente infinidad de textos antiquísimos que tenían también un conocimiento increíble. La mente es como un paracaídas, solo sirve cuando está abierta. Hay una afirmación por parte de Einstein que decía: cuidado con admitir una nueva idea, porque nunca recuperarás el tamaño de tu cerebro. Crece. Y hay un temor implícito en intentar admitir ideas nuevas por temor, digo, a perder nuestras estructuras sólidas y fijas, a dejar de ser lo que somos. El conocimiento y la información finalmente son la savia de la mente humana, cuyos frutos más profundos y más interesantes proceden de la sabiduría. Una cosa muy interesante que quería también recalcar, el hecho de que la palabra sabiduría, del latín antiguo, del latín sapere, significa sentir, experimentar. No tiene nada que ver con el conocimiento en sí. Pero lo que sí es evidente es que muchos de nuestros miedos, muchas de nuestras enfermedades, muchos de nuestros padecimientos internos tienen una relación directa con el desconocimiento de la mente humana, de nuestras habilidades intrínsecas, de los poderes inherentes al hombre, a la mujer, a todos los seres de naturaleza humana. Y es muy interesante este pequeño viaje porque nos va a mostrar datos fundamentales, datos absolutamente atractivos. El ser humano encierra en sí el mayor de los misterios. Hay infinidad de teorías, de investigaciones y de hechos que demuestran que en nuestro interior hay una estructura genética, el ADN, conformada por un 3% de genes que son totalmente conocidos, un ADN conocido, un ADN llamado caracterológico de base, que es lo que constituye nuestra estructura física, lo que nos hace ser como somos y lo que nos hace tener nuestros propios caracteres y nuestra propia personalidad. Pero el 97% del ADN humano es desconocido, es ignorado. Lo llaman ADN basura porque no saben realmente cuál es su utilidad. Es como un libro cuyas 3 primeras páginas están escritas y el resto en blanco. La pregunta es ¿por qué y para qué? Hoy vamos a seguir tomando datos que nos van a abrir la ventana a lo extraordinario que hay dentro del ser humano. Y posiblemente también algo muy importante, algo increíble que hoy en día la neurología no se atreve a hablar abiertamente. Y es el hecho de que dentro de ese ADN incluso hay una serie de genes que son muy enigmáticos. Los llaman los genes de Dios. Y están dormidos. Hay un potencial absolutamente dormido dentro de esos genes
que debemos de intentar despertar. Y obviamente esto tiene relación con el curanderismo, porque hay personajes que por una serie de características que después vamos a intentar explicar, han sido capaces de poder mecanizar, activar y socializar ese tipo de habilidades que están en todos nosotros. La naturaleza integral del ser humano, esto es muy importante entenderlo, para continuar poco a poco, para comprender lo que es nuestro poder interior. Me gustaría tratar de explicar que nuestro cuerpo, nuestra estructura física, es el 10% de la realidad del ser humano. Y esta afirmación daría lugar para una conferencia, pero no tenemos tiempo. Los huesos, la sangre, los tejidos, los nervios, es el 10% de toda la totalidad del ser humano. En el interior, como un iceberg, hay un continente sumergido, extraordinario, lleno de potencialidades que tenemos que intentar, si no admitir, por lo menos cuestionarnos. Tenemos que intentar empoderarnos, tenemos que intentar recuperar nuestra grandeza. Tenemos que dejar atrás las miserias de un pensamiento totalmente, a veces, negacionista y también, en ocasiones, oscuro y victimista. Nosotros estamos formados por tres estructuras muy importantes. Una personalidad que es lo que somos y que nunca va a cambiar. Hoy decía un paciente que lo único por lo que hemos nacido es para descubrirnos y ser nosotros mismos. La única victoria que hemos de intentar alcanzar es la de nuestra propia identidad. Seamos quienes seamos, no hay nada más grande que ser. Y para eso hemos nacido. Y eso está implícito en la personalidad, que es un conjunto de características únicas e incambiables e indestructibles que nos conforman, el yo soy interior. Y esa personalidad está contenida en un elemento, un órgano inmaterial, es muy difícil definirlo, que alberga la inteligencia, algo muy desconocido, que alberga incluso la empatía, que alberga las habilidades internas de la conciencia, y es la mente. La mente no es el cerebro. El cerebro es la inteligencia mecanicista del cuerpo físico, y la mente es la inteligencia inmaterial de la identidad interna, del yo soy. La mente es la actividad interna del yo soy. La mente es la conciencia. Y de hecho, si intentamos ubicar la mente, no seríamos capaces. Ni tampoco ubicar el pensamiento. Hay quienes creen que pensamos con el cerebro, y es falso. Más bien pensamos con el corazón, y después vamos a explicarlo y a entenderlo. Porque el corazón es el segundo cerebro del ser humano. Aunque hay más, hay otros cerebros que se han descubierto y hay que intentar entenderlos y saber cómo esas energías que contienen pueden curarnos. Y finalmente, tanto personalidad como mente están contenidos en un elemento recepcionista que contiene toda la información vivencial, que es la memoria. Los genes del supremo desconocido. Yo no me atrevo a utilizar ciertas palabras con connotaciones religiosas porque eso es muy sensible. Pero evidentemente todo tipo de teorías demuestran que hay una ley y una serie de evidencias que demuestran que existe una fuente creacional, una fuente creadora. Es cierto que cualquier hortelano sabe que su huerta no se ha generado por azar. Detrás de cada huerta hay un hortelano, detrás de cada obra hay un arquitecto, detrás de cada realidad hay una fuente creacional. No vamos a entrar en matices, pero sí es verdad que la ciencia ya está descubriendo que en el interior del ser humano hay, y lo he dicho anteriormente, y ahí está la información, genes de origen misterioso. Y yo los llamo los genes del supremo desconocido. Si eso lo admitiéramos y comenzáramos una búsqueda arqueológica para hallar en nuestro interior esa información y esas verdades, significaría que podríamos trascender nuestras limitaciones, evitar ciertas miserias y alcanzar mayores estratos jerárquicos, porque en el fondo somos hijos, quién sabe si de las estrellas, somos hijos, quién sabe si del cielo, pero no terrestres. Sería un tema interesantísimo tratar de teorizar acerca de cómo hay evidencias de que no somos terrestres. Y esto puede parecer demasiado inquietante y un tanto arriesgado afirmar tal cosa, pero es verdad. De hecho, el ser humano nunca sabe por qué ha llegado a este mundo y se va sin saberlo. Los demás seres animales saben por qué están aquí, se adaptan perfectamente y cumplen sus funciones. El hombre siempre anda errante, totalmente melancólico, nostálgico de algo que no entiende y nunca sabe realmente por qué ha llegado a este mundo. Aunque también, evidentemente, no estamos adaptados
Ni siquiera somos realmente carnívoros, no es así. Existen investigaciones médicas que lo demuestran, no tenemos la dentadura de un carnívoro, sino de un herbívoro, pero eso son otras cuestiones. Vamos a pasar a pantalla porque quiero intentar que las analicemos todas. Esto lo voy a intentar anotar de soslayo, porque es un tema muy complejo. El libro de la vida, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? A partir de este momento vamos a empezar a descubrir esa energía asombrosa que puede producir el curanderismo. Hay una amiga que es catedrática de teología y que me afirma siempre de que una persona madura cuando se hace estas tres preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? Mientras no nos hacemos estas preguntas trascendentales, seguimos padeciendo cierto infantilismo mental, cierta falta de personalidad trascendente. De hecho, y perdón por lo que voy a afirmar, el ser humano es el único que tiene mente entre todas las especies animales. La única entidad terrestre o no terrestre, pero que está aquí en el mundo, con mente trascendente es el ser humano. Ningún otro animal, ningún otro mamífero tiene mente, tiene cerebro. Pero una mente trascendente que consigue identificarse, que tiene identidad propia, que tiene sentimientos religiosos, sentimientos espirituales, sentimientos morales totalmente definidos, es el humano. Entonces la mente que posee tales características sensoriales, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos realmente? ¿Quiénes somos? ¿Somos simplemente mamíferos evolucionados? Si pensamos que somos eso, seremos eso. Decía un filósofo que si pensamos que estamos en lo cierto o estamos equivocados, en ambos casos tendremos razón, porque somos lo que pensamos, muchísimas veces. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Algo muy importante, muy importante. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Seríamos capaces de entender que hay un compromiso del hombre con el destino? Que todos hemos firmado un pacto que está absolutamente enmarcado en nuestro interior y que la única obligación que hemos adquirido es precisamente escenificar, vivenciar y hacer real ese libro. Pasa la pantalla, por favor. Todas las enfermedades están en nuestros genes, en el ADN. Esto es muy interesante, porque todos nosotros, en ese 3% caracteriológico, tenemos una información procedente de nuestros ancestros, y eso nos hace ser parecidos a ellos, pero también heredamos sus enfermedades, también heredamos sus manías, también heredamos todo lo que es parte de nuestra memoria ancestral, de nuestra memoria familiar. Pero eso es como un volcán dormido, que solamente erupciona cuando estamos expuestos a un terremoto vivencial, cuando una crisis intensa remueve los cimientos de nuestra vida y el volcán estalla. Es cuando aparecen los síntomas, ni antes ni después. Puede ser en la infancia o en la edad adulta, pero enfermamos solamente por un volcán interno que produce sufrimiento. El sufrimiento desata esa herencia genética. Pero vamos a algo muy interesante, porque eso es una información que es condicionante, no determinante. Nos condiciona porque estamos vinculados a nuestra familia, pero no tiene por qué determinar nuestra vida. Ahí están los neuropéptidos, algo que la ciencia ha descubierto hace pocas décadas y es asombroso. Están en el cerebro. El cerebro es la inteligencia mecanicista del cuerpo físico. Es el software que articula todos los movimientos y acciones del cuerpo. Se ha descubierto no hace mucho tiempo en ciencia, y esto está ahí, es algo totalmente incontestable, que el pensamiento y la emoción del mismo signo producen paquetes proteínicos de información en el cerebro que viajan por el torrente sanguíneo y materializan lo que hemos pensado al instante. Al instante. Es decir, si tenemos un pensamiento de emoción positivos, esa información va por el torrente circulatorio y se aloja en nuestras zonas débiles, enfermándonos. Esto explicaría el porqué de las enfermedades psicosomáticas y explicaría el porqué de la fibromialgia, explicaría el porqué de muchas enfermedades de carácter aparentemente asintomático o muchas veces desconocido, derivadas de la acción de los neuropéptidos. Es lo que ocurre cuando pensamos y sentimos a nivel neuronal. Es algo instantáneo. Es como si nuestro cuerpo fuese un lienzo en blanco que está constantemente siendo pintado por la acción de nuestros pensamientos y emociones. El GPS mental. Esta es una expresión mía, en la que yo comprendí hace mucho tiempo que la vida es un viaje, que nuestro cuerpo es un vehículo
y que nuestra mente es una conciencia que teclea datos, que introduce datos en el cerebro a modo de un GPS. El vehículo que nosotros conducimos nunca cuestiona la dirección que hemos introducido en el GPS, nos lleva a ella. Nuestro propio cerebro tampoco nos cuestiona. Cuando introducimos una información a nivel cerebral, derivada de emociones o pensamientos negativos, eso instantáneamente es una dirección correcta, concreta, determinada, y el cuerpo va a ello, va hacia el ánimo, va hacia la tristeza, va hacia el optimismo, va hacia la esperanza, va hacia lo contrario. Y esto ocurre en fracciones de segundo. Esto es muy interesante, son leyes y mecanismos que explican realmente cómo funciona el universo y son inescapables. Sería un tema también muy interesante, pero evidentemente exige mucho tiempo. Simplemente leerlas para que entendamos de que nuestro universo está regido por leyes que son inescapables. Y este tipo de leyes, llamadas el Kybalión, son milenarias. Surgieron en el antiguo Egipto por un filósofo, un hombre misterioso y enigmático llamado Hermes Trismegisto, un sabio de hace miles de años que dio lugar a un conocimiento que ha llegado a nuestros días todavía. Pero mirad, ley de mentalismo, de correspondencia, de vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto. Simplemente el propio nombre de las mismas indica su naturaleza. Pero creo que esto daría para una conferencia en sí también. Y me interesan otras cosas que quiero que se os queden en la memoria. Todos somos conscientes de que, según la ley de Newton, la gravedad física es incontestable, ¿verdad? La gravedad física afecta al mundo físico, al mundo material. ¿Y si hubiera un universo mental? ¿Y si hubiera una realidad mental? ¿Y si fuera cierto? Que lo vamos a ver después. ¿Y si es verdad de que el universo tiene una dimensión mental? Según Einstein, la cuarta dimensión es el tiempo y la quinta es la mente. Hay más dimensiones. Si esto es verdad, tiene que haber una gravedad mental. Y cada cosa que pensamos tiene una respuesta. Es como si el universo fuera un estanque de aguas totalmente tranquilas. Y cuando pensamos, lanzamos una piedra que produce ondas y estas regresan. Todo lo que pensamos vuelve. Todo lo que sentimos vuelve. Cuidado con el mal que deseamos a otro porque vuelve. Cuidado con poner en marcha el mecanismo del odio y el resentimiento porque vuelve. Todo vuelve. Lo bueno y lo malo. Y si es verdad que una gravedad mental y física, también hay una gravedad espiritual. La gravedad mental afecta a la naturaleza de la mente, meditación, pensamiento, reflexión, adoración, oración, etc. ¿Y la gravedad espiritual a qué afectaría? ¿Qué es lo único realmente espiritual en la realidad? Todo aquello que tiene relación con el amor, únicamente. Ni la religiosidad, ni la filosofía, ni la sabiduría, ni el conocimiento tiene nada que ver con la espiritualidad. Solo el amor, únicamente, sin nombre, sin clasificaciones. Y cuando amamos, también vuelve. Únicamente este principio debería ser tomado muy, muy en cuenta. Pasamos la pantalla. Bueno, esto es un vídeo que quiero que veáis y después vamos a pasar a algo muy interesante. Este vídeo, no lo pongas aún, este vídeo es un pequeño corto de una película que se hizo en honor a un científico japonés que murió en el año 2011, que es Emaru Emoto. Nació en Japón y este científico se interesó por la estructura molecular del agua. A través de un microscopio de alta resolución congelaba gotas de agua y las sometía al influjo de ciertos pensamientos y emociones. Y después los fotografiaba y observaba que en función de cómo el agua recibía esa influencia, modificaba su estructura. Hay estudios muy serios, que demuestran que el agua está más viva de lo que pensamos y que el agua es el único elemento no terrestre y además trinitario. Tiene las tres estructuras que nunca modifican su naturaleza. Es líquida, sólida y gaseosa. Y es agua siempre. Y nadie explica cómo el agua es capaz de subir una montaña sin motores. De subir, de vencer la gravedad, de burlarse de la gravedad. Y más cosas, más matices que demuestran que el agua contiene una energía asombrosa, es la que transporta electricidad, es la que transporta emociones
Y un pequeño dato, somos 80% agua. Solo con esto vamos a entender el vídeo, por favor. Le damos volumen para... Sí, pero espera, que voy a quitar la música, porque si no... Es que interesante ver este vídeo y después hablar de... Quita la música. Quería decir muchísimas cosas y quiero intentar apurar el tiempo. Espero que se vea. Dale volumen. Esta exposición proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Pues este es el vídeo y ahora quería hablar de, de una serie de experimentos llevados a cabo por multitud de científicos y también por un equipo de militares desde los años 90 en Estados Unidos. Y que estos experimentos son más trascendentes de lo que nosotros llegamos a creer y deben de ser conocidos por todo el mundo, más abiertamente, con menos prejuicios. Hay un paradigma científico que nace en el año 1878, cuando un grupo de científicos sientan la cátedra del método científico,
con un ejemplo ridículo para nuestra época. Se basaba en este ejercicio. Si levantas el dedo y no sientes el viento, concluimos que no existe el viento. Y este tipo de método científico es el que hoy en día conforma la predisposición de muchísimos aspectos académicos dentro de la ciencia. Es decir, que hoy sabemos que eso no es cierto porque el 90% de la realidad es invisible, no es física. En el año 90, Vladimir Proponov, un científico ruso, junto con un equipo de científicos, hace este experimento. Lo voy a contar brevemente, porque es muy complejo, pero muy interesante. Coge una botella de plástico y le extrae todo el aire. Obviamente quedan los fotones, que son partículas de luz que contienen información que conforman la materia. Los fotones, aunque no son percibidos a ojos vista, están aquí, y es información real. Entonces, los fotones fueron analizados y tenían una forma totalmente arbitraria, como era de esperar. Pero el señor Proponov toma una muestra de ADN al azar, la sitúa en el bote y automáticamente los fotones adoptan la forma de la cadena de genes, la misma forma. Piensan, si extraemos el ADN, recuperarán su tamaño habitual, su forma anterior. No, extrajeron el ADN y los fotones seguían teniendo la forma del enlace de ADN al extraer este. No habían cambiado. Y demostraron que el ADN humano afecta a la materia, afecta al entorno. Llamémoslo energía, no importa. ¿Qué mecanismo, como dice la película, es este tan asombroso? ¿Cómo el ADN humano afecta a esas partículas y somos capaces de cambiar todo el entorno? Segundo experimento, llevado a cabo por un equipo de científicos en California, en una universidad, en Hamilton. Este es muy curioso. Resulta que cogen ADN de un militar, no al azar, era un voluntario, un donante de ADN, y lo sitúan en una cámara sellada a 25 metros de donde se encontraba el sujeto donante. Y a este sujeto lo estimulan con emociones de todo tipo, de alegría, de tristeza, de miedo, y automáticamente se dan cuenta de que a pesar de la distancia, el ADN que se encontraba a 25 metros reacciona de la misma forma que el individuo en su propio ADN, simultáneamente. No había un tiempo exponencial, no había ningún tiempo posterior. El estímulo en él y la reacción de su ADN donado fueron simultáneos. Eso demostró que las emociones humanas actúan en nuestro ADN, intervienen en nuestro ADN, son información, son datos, y se demostró médicamente. Eso es parte de la energía curativa. Si el Santo Manuel tenía ese exceso de fe y ese exceso de autoconfianza en su poder interior, ya está. Ese es el mecanismo que él puso en movimiento, puso en marcha, de un modo que nadie puede explicar hasta la luz de estos experimentos científicos. Tercer experimento, muy interesante, aún más todavía. Se dieron cuenta de que el corazón no es una simple bomba que insufla sangre al organismo. Se dieron cuenta que el corazón tiene un campo electromagnético y de hecho el corazón junto con el cerebro son los dos únicos órganos que funcionan con actividad eléctrica y por lo tanto generan un campo electromagnético. Se dieron cuenta de que ese campo se desprende del individuo varios metros y contiene la información cerebral y emocional del sujeto. Por eso nos percibimos, por eso nos intuimos, por eso detectamos las malas y buenas energías cuando alguien se nos acerca. Por eso un niño llora cuando alguien lo coge en brazos, o un perro te ladra, o te lame el zapato. En el fondo está definiendo, a través de esas percepciones que él posee, tu propio campo energético. Pero es más, descubrieron que cuando una persona está sometida a una emoción intensa de amor o de preocupación, ese campo, llamado toroidal, se desplaza a cientos de kilómetros hasta alcanzar la persona pensada, un hijo o un pariente. Por eso hay gente que se intuye en la distancia
y saben de repente que a su hijo que está en Madrid estudiando le ha ocurrido algo, lo llaman pálpito. Pero hoy se sabe que no es un pálpito, que es una corriente de comunicación que nos interconecta con todos, es asombroso. Hicieron un cuarto experimento, también muy interesante. Bueno, el anterior no hay que dejarlo atrás porque eso nos da a entender realmente cómo podemos actuar en el entorno, cómo podemos actuar en nuestra salud, cómo podemos actuar en los demás a través de estas energías inherentes al ser humano, energías que se están investigando, energías absolutamente capaces de poder modificar la estructura de los genes, y de ahí a la curación un paso. En el fondo, entre Santo Manuel y cualquier sujeto o cualquier persona, lo que había era una transmisión de fe, un motivo para que ese mecanismo se activara. Sujeto A, al que le otorgamos, tenga o no tenga esa habilidad, le otorgamos ese poder. Sujeto B, aquel que está sugestionado por dicha información emocional. Y eso es lo que activa dicho mecanismo en nosotros. El cuarto experimento se hizo en varias ciudades de Estados Unidos, sometiendo a un grupo de voluntarios a un proceso de entrenamiento meditativo para que en las partes más altas de ciertos edificios, en horas donde la actividad criminal era muy intensa, empezaran a concentrarse en la paz, en sentimientos benevolentes y de amor. Los científicos comprobaron que durante la actividad de estos personajes entrenados, en el transcurso del mismo ejercicio, los niveles de criminalidad bajaban a un 100%. No había tantos ingresos hospitalarios, no había tantas crisis ni tantos suicidios, no había problemas en la banca, nada. Y cuando cesaban los ejercicios, tales niveles estadísticos subían a las cifras anteriores al ejercicio. Y ese tipo de ejercicios y de investigaciones se llamó el proyecto Ventana de la CIA y fue empleado en la guerra de Irak y en otros conflictos bélicos para tratar de provocar en muchos momentos menos bajas. Y no se sabe del actual estado de esas investigaciones, de cómo entrenaron a personas para poder, a través del campo toroidal de cerebro-corazón, proyectar en una ciudad sentimientos que influían en la masa. Pero lo más curioso es que se dieron cuenta de que la reunión solo del 1% de una población de 1 millón de habitantes, 1%, 1000 de 1 millón de habitantes, era suficiente para cambiar toda la masa crítica de la población. Mi pregunta es, ¿somos capaces de creer esto? ¿Somos capaces de creer en nosotros? ¿Somos capaces de creer en esas facultades? Hasta tal punto nos han instruido, nos han condicionado, nos han inculcado que no podemos, que no somos. ¿Hasta qué punto realmente todas las enfermedades que padecemos y el sufrimiento son absolutamente inevitables o se pueden cambiar? Hay un porcentaje importante, al margen de las enfermedades, de algo que mucha gente no sabe, llamado iatrogenia. Iatrogenia, que es un término en psicología y en medicina alopática que se refiere a la forma en que tenemos miedo a estar enfermos. Tenemos miedo a perder la salud, el equilibrio, la estabilidad. Y ese miedo nos predispone a desarrollar esa información genética heredada, el 3%, que finalmente se materializa. Por eso, sí es verdad que dije al principio que nos han robado una información ancestral, riquísima, una sabiduría perdida, donde en los textos míticos antiguos, o mitológicos inclusive, ya se menciona que el ser humano está dotado de una potencialidad increíble, increíble. Y hoy en día, la ciencia en cualquier aspecto no habla abiertamente de ello porque hay muchos intereses contrarios a ofrecer excesiva información al ser humano. Porque detrás del sufrimiento, detrás de las enfermedades, detrás de nuestras debilidades, hay grandes intereses mercantilistas, farmacéuticos y económicos.
La ciencia de los milagros existe, pero es nuestra. Absolutamente. En los pasajes que se conservan en Lucas y en Marcos o en Mateo, cuando se describen algunos hechos prodigiosos en la vida de Jesús de Nazaret, él siempre decía: no te he curado yo, así de tu fe. Siempre decía tal afirmación. ¿A qué se refería? ¿Era cierto? Te ha curado tu fe. Y la verdad es que mucha gente que no conseguía acercarse físicamente hasta él, decían: basta con una palabra tuya para que yo pueda curarme. Y él decía entonces: si tú lo crees así, sea. Y ocurría. Pero es que nos han impedido creer, nos han convertido en personas adultas mentalmente, nos han convertido en personas grises, nos han convertido en otras personas. Por ello, a pesar de que hay muchos datos, hay mucha información, hay muchos conocimientos actualmente sobre este tipo de investigaciones que demuestran que en el ser humano hay una naturaleza portentosa, no vale de nada si aún seguimos en conflicto con nosotros mismos y nos sentimos tan dependientes de herramientas externas, de ayudas complementarias, de bastones para caminar. Hay un pequeño cuento, brevemente, no sé el tiempo del que disponemos, pero brevemente. En una fábrica sucede que cuando llegan todos los empleados, el director de la misma pone un cartel inmenso en la sala principal y dice: el compañero vuestro responsable del fracaso de la fábrica ha fallecido. Estáis todos invitados a su sepelio, que será en el gimnasio a tal hora. Y acuden todos consternados porque no sabían realmente quién había fallecido. Acuden todos a la cita y en mitad de la inmensa sala hay un féretro solo, con la tapa abierta. Y van acercándose uno a uno. Cuando se acercan se quedan perplejos y mudos, se dan la vuelta y no dicen nada. El último, cuando se acerca, ve que en el interior del féretro había un espejo. Muy interesante cuando nos miramos al espejo nos damos cuenta de que somos nosotros los responsables de. Y ahí hay otra pequeña historia, y creo que ya deberíamos de terminar si queremos hacer un pequeño coloquio, una pequeña historia que me gusta mucho muchas veces recordarla porque es importantísima. Se refiere a un rey magnánimo, un rey absolutamente benevolente, que era muy querido por todo el pueblo, especialmente por un mendigo que lo adoraba. Pero el mendigo, a pesar de su edad, nunca había conseguido estar cerca del monarca. Ya era muy anciano y él pensaba que estaba cerca de su muerte, estaba entristecido. Una mañana se viste con una túnica como de costumbre, un poco humilde, sandalias semirrotas, y en un zurrón introduce una espiga de trigo como comida para todo el día. Llega a la calle y de repente ve a lo lejos una gran algarabía y se queda confundido, escucha ruido. Era la carroza real, las bailarinas, los trompetistas se acercaban y él se sintió avergonzado porque pensó: ¿cómo voy a ponerme delante de mi rey con este aspecto? Y quiso regresar para ponerse una túnica más limpia, pero ya la multitud que venía detrás de él empujándole, finalmente lo colocan frente al rey, y el cual lo ve, se baja y le dice: ¿puedes darme algo? Pero, majestad, yo soy un hombre pobre, algo tendrás para mí. Y se acordó de la espiga, así que mete la mano y saca una, ¿no? Majestad. El rey la mira y se lo agradece, la guarda y se va. Él se queda confundido, no sabe qué había ocurrido y no se da cuenta de que el tiempo pasa, se hace de noche y no había cenado. Llega a casa, enciende la lucerna de aceite, se acuerda de la espiga, la saca y en lugar de la pepita que había dado al rey, había una pepita de oro. Y pensó: qué miserable he sido, si hubiera dado toda la espiga sería rico. ¿Qué significa esto? El rey son nuestras creencias, la espiga nuestras posesiones y la pepita lo que somos capaces de dar por ellas, por nuestras creencias, de que somos capaces de desprendernos para invertir todo en nuestra verdad interior, en nosotros. El otro día me decía un paciente de Málaga que como que yo puede ser algo genético,
sin duda, pienso que porque yo nunca había estado enfermo en mi vida, no recuerdo no recuerdo un solo día de estar mal, y lo único que se me ocurre decirle es la verdad. Yo creo en esto. Yo tengo una absoluta certeza de que en nosotros, en nuestro interior, hay un ser portentoso. Y esto es un tema delicado, porque ni es científico, ni tampoco quisiera que fuera religioso, ni siquiera espiritual, sino simplemente evidente. El hecho de que hay tanta información que me conmueve a veces nuestra ingenuidad, nuestra incapacidad para entender lo maravilloso, lo extraordinario que hay dentro de cada ser humano. Tenemos una naturaleza que no es exactamente humana, ni terrestre. Puede parecer un ejemplo idiota, y lo es, pero nunca podremos ver a ningún animal postrarse ante un altar, escribir un poema o emocionarse ante la sonata de Beethoven. Y es por la mente trascendente que hay en el ser humano. Y esa mente trascendente viene de algún lugar que no es este. Y además de esa mente trascendente, hay otros aspectos que nos constituyen y que definen que tenemos una naturaleza espiritual. Eso es cierto. Es decir, no material, no física, sino espiritual. Y que probablemente hemos llegado aquí para iniciar un viaje increíble hacia el descubrimiento de nosotros mismos, y este viaje no termina con la muerte física. Para finalizar, hace poco escribí una pequeña frase que dice: todo termina, todo acaba, todo muere, menos tú. Muchas gracias por... Me va a permitir, había una mujer que quería hablar de Santo Manuel. Sí, claro. Y le voy a encender el micrófono. Claro, claro. Y vamos a continuar un poquito más, solo un poquito. Pero antes, creo que nos gustaría, ¿verdad, Manuel?, escuchar la versión, o sea, su vivencia de esta mujer sobre el tema de que estamos tratando de Santo Manuel. Es una cosa que le ocurrió a mi hermano y a la cuñada, que fuimos a ver a Santo Manuel, que estaba en malillo, y fuimos. Él no llevaba ni cosas para la de comida, ni nada de eso. Y entonces pues dejó encima de la mesa, no sé, parece que fueron, no sé, de aquella época si eran 10 euros, bueno, total, que dejó dinero. Entonces se vinieron y a los 2 o 3 días me llama mi cuñada casi llorando, muy nerviosa, y digo, pero bueno, ¿qué te pasa? Dice, no, Angelita, que una cartera que tengo yo, que esta cartera estaba vacía, que ahí no había ni dinero, ni había nada, había dejado ella ahí olvidada. Y dice, la abro, dice, me encuentro el dinero que había dejado en el Santo Manuel, se lo había encontrado en la cartera. Bueno, es una anécdota del Santo Manuel. Y otra historia es de que yo, cuando fui la primera vez, pues era el invierno, y estaban haciendo de comer un fuego, como en una chabolilla, y destaparon la olla, y aquello era un cargo. Y digo yo, ay, yo me gustaría, antes de irme, me gustaría de probar esta comida, porque esto tiene que ser como gloria, porque con el frío que hacía y eso, bueno, terminamos de echar la consulta y ya que nos veníamos, y dice, bueno, esta fiesta que fuimos, dice, mira que no nos arranca el coche, se mete el chauffeur, tenía mucha confianza con el Santo Manuel,
no podéis hasta que esa temprano coma. El caldo que había en la olla. Pues comimos, aquello era un manjar, allí había de todo, yo qué sé, lo que había en esta mesa. Comimos aquella comida y dice, ahora os podéis ir, que ahora volcamos. Así que esa es la anécdota que tengo de Canzonana. Hay un caso parecido de un señor que dejó dinero, el santo no quería dinero, se lo dejó escondido y no le arrancaba el coche. Volvió y ¿qué pasa? Que no te arranca el coche, cuando cojas el dinero que has dejado ahí, te arrancará efectivamente. Lo recogió y lo volvió a arrancar. No, yo quería proponer que si hay algún tipo de pregunta o comentario sobre lo que hemos estado hablando, que será un placer compartir con vosotros cualquier tipo de información. No, hago preguntas. Creo que la inmensa mayoría no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos. Pero es que la sociedad en la que vivimos tampoco nos da emoción. No tenemos... Los niños, por ejemplo, no tienen educación emocional, no saben gestionar sus emociones, entonces tampoco la sociedad nos da pie para... Esa es la controversia. Una vez que te has dado cuenta de esta realidad, que mayoritariamente es exponencialmente cierta, del estado actual de la civilización, al darte cuenta es porque ya has escapado de esa masa de personas insensibles a estas realidades. Si eso es así y has despertado, tienes dos obligaciones. La primera, continuar caminando hacia ti misma. La segunda, compartir tus descubrimientos con el resto. Compartir. Es cierto que es así, pero también es verdad que muchísimas veces cuando decimos que la sociedad no nos ayuda, estamos evidenciando nuestros propios miedos, limitaciones e inseguridades. Puede ser cierto o no. Hay un momento que voy a intentar resumir en 7 peldaños interesantísimos que explican esta cuestión, que todos tenemos que subir y al llegar al cuarto todo cambia. Estos 7 peldaños son los que yo llamo la conquista de la mente humana. El primero es el acceso al primitivismo más elemental al llegar a este mundo. El primitivismo es la búsqueda de la supervivencia más allá de otros valores. El primitivismo es la fase más visible de la prehistoria mental y humana. Ocurre en épocas pretéritas u ocurre ahora mismo porque hay personas que indistintamente de sus posiciones económicas y culturales solo buscan la supervivencia de ellos mismos. Pero llega un momento en que el primitivismo conduce al hartazgo. La persona pasa de esa fase a una más superior, que es la conquista, la ambición. Pero también esa fase muere en sí misma y produce la tercera en la que nos encontramos. Es el hedonismo, el narcisismo, la vivencia de los placeres y la zona de confort, que es a lo que tú aludías. Pero la zona de confort tiene un tiempo de prevalencia en la civilización, porque conduce al aislamiento, al egoísmo y a la frustración personal. Nadie puede ser feliz si no es a través de los demás. Es imposible alcanzar niveles importantes de felicidad viviendo solos. La persona que está en el tercer peldaño, la zona de confort, llega un momento en que este se quiebra, la crisis interior, que es el vuelo de la crisálida, cuando de gusano se convierte en mariposa. Esto ocurre en la cuarta edad, en el cuarto peldaño, el descubrimiento del pensamiento propio. Cuando la persona se da cuenta de que hay otra realidad y que la que conocía no vale, no sirve. Y llega el tiempo de los estigmas, de que es señalada, de que es perseguida y criticada, de que la familia dice: tú has cambiado, con quién te rodeas, qué estás leyendo, qué te está metiendo en la cabeza.
Es la edad del pensamiento propio, la más crítica, en la que muchos se quedan atrás y otros siguen adelante. Y descubren la quinta edad, una de las más fascinantes, la sabiduría, en la cual la persona se vuelve fuente y deja de ser estanque. La persona fuente es la que brota y se entrega, y la persona estanque es la que se amuralla y se privatiza. Sabio es aquel que sabe la verdad, no el que tiene mucha información académica. Y después de la sabiduría pasa a otra edad muy importante, que es la edad de la entrega. El hombre que descubre la verdad se vuelve un hombre absolutamente servicial, independiente y no precisa de nadie. Ahí hay una cosa que te quiero decir. Tarde o temprano sí, tarde o temprano sí. Estamos todos condenados a la felicidad. Según crees. Nadie sabe realmente los mecanismos personales por los cuales cada ser humano accede a sus verdades interiores. Está escrito también. Está escrito. Te puedo asegurar que si no hubiera existido Judas, no habría Semana Santa. Los Judas cumplen un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Los traidores. Un papel trascendental. El fenómeno de Judas, como la persona que te traiciona, la persona que te somete a todo tipo de torturas, de vejaciones, etcétera, cumple un papel fundamental en tu formación integral como ser humano. Y tú no podrías nunca avanzar si no tuvieras a tu alrededor Judas, jamás. Entre plañideros y quienes te aplaudan no puedes avanzar nunca. Te dormirías, te atontarías, te quedarías estancada totalmente. Necesitas ser retada, probada, herida, tumbada, matada y resucitada para completar tu carrera formacional como ser humano. Aquí hemos venido para ser seres humanos, con todas sus dimensiones y en todos sus matices. Y tú no sabes, ni yo tampoco podemos saber cómo este lo está haciendo o lo está consiguiendo. Lo que te puedo asegurar es que existe un plan, unas leyes, y aquí nadie se escapa sin cumplirlas. Cada uno según su contrato. Aquí, todos cumplimos ese contrato, todos. Otra cosa es que tú te enteres de cómo lo hace este o aquel. De todas formas, te voy a decir una cosa, si me permites, y ya termino. Una muy importante. Cuando tú entiendes la naturaleza infantil del ser humano, que está totalmente herida, en mi caso, en el caso del 90% de los seres humanos, y soy sincero, entiendes de que nuestras acciones de adultos están condicionadas por nuestras frustraciones de niños. Y que muchas veces cuando somos adultos totalmente hostiles, agresivos o erróneos, estás delante de un niño maltratado, delante de un niño que ha sufrido. No deberías de juzgar. Yo tampoco puedo juzgar porque no sé qué es lo que le ha ocurrido. Yo en consulta he tenido a personas como castillos, torres humanas de 2 metros, cuando les he hablado de su niño interior se han desmoronado llorando. Es que somos todos lo mismo. Todos hemos pasado lo mismo. Todos hemos pasado lo mismo. Está pactado, está escrito. Y agradece tus Judas, porque por ellos creces. Y cuando entiendas esto, dejarás de juzgarlos. Sabrás que es un maestro. ¿Y el miedo también? El miedo es parte, y perdón por esta expresión, que me gustaría matizarla, de la ignorancia, la ausencia de información. Miren, si usted, por ejemplo, ve esta habitación y la juzga como su realidad, ahora mismo está acompañada de la humanidad, y a que ahora no tiene miedo. Si usted ahora cierra los ojos e intenta describirla, no podría hacerlo sin que el cerebro reptiliano que está aquí la ayude. En el cerebro reptiliano está el miedo, la culpa y la indignidad que arrastramos desde hace miles de años. Y cuando no tenemos una visión mentalmente espiritual, tenemos una visión cerebralmente antropológica, antigua. Ahí está el miedo, ahí está la culpa. O pensamos con luz o sentimos miedo. Elija. Pero el miedo no es necesario. Es una consecuencia de la falta o ausencia de información. La verdad os hará libres. Pero ¿a qué teme? No hay que temer nada, está todo escrito. Y le voy a decir una cosa. En el mundo, la primera causa de mortandad es el último día, no la enfermedad. Bueno. Ese día está escrito. Vale, cortamos. Bueno, ¿Quieres terminar? Ha sido un placer, la verdad.